Bien, no sé si todavía quedan personas en la sala de espera, pero vamos a intentar cumplir el horario. Así que buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por haber elegido esta tarde entre la, seguro que múltiple oferta que tendríais, estar un rato con Cartagena Piensa. Estamos muy contentos esta tarde porque es uno de estos actos que esperábamos con anhelo, que era la presencia del profesor Daniel Innerarity en nuestro programa y que, bueno, finalmente pues se va a producir, en este momento se va a producir. He de deciros en primer lugar que todos debéis saber que estamos grabando el acto, se va a producir un vídeo que luego será colgado en las redes y en la web del programa y que os vais a estar todos con el micrófono silenciado para evitar interferencias y problemas de intervenciones, y que os proponemos que utilicéis el chat que tenéis aquí en la barrita de abajo, el chat para hacer los comentarios y las preguntas que queráis hacer al profesor Innerarity. El acto está previsto que empiece ahora y acabe más o menos a las 8:30, y después de las presentaciones y la intervención del profesor Innerarity, vamos a intentar trasladar estas preguntas que hayáis planteado en el chat en una última parte del acto. Decía que estábamos muy contentos porque para nosotros Daniel Innerarity es una persona especial, es un referente al que seguimos, al que leemos y al que tenemos muy presente. Y creo que además, en este preciso momento, sus reflexiones ya de largo tiempo alrededor de la democracia, sus límites y sus problemas, y muy particularmente en este momento, con esta última publicación que ha hecho en mayo, hace unos meses, de Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus, pues va a apuntar con toda seguridad hacia temas que nos importan muchísimo a todos los que estamos comprometidos con el pensamiento de los problemas de nuestro tiempo. Cartagena Piensa, para aquellos que no nos conozcáis, es un programa de pensamiento y cultura científica incorporado a la cultura pública local, sostenido por el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura, en cogobernanza, digamos, con una plataforma ciudadana que llamamos Grupo Promotor de Cartagena Piensa, donde hay distintas personas que participan y deciden por dónde se orienta el proyecto Cartagena Piensa. Y para nosotros es un proyecto que tiene enorme interés porque significa incorporar el pensamiento a la cultura pública local, y además porque se corresponde con esto que llamamos la nueva institucionalidad. Es decir, que no lo deciden todas las instituciones y lo resuelven todas las instituciones, sino que lo hacen en colaboración con los ciudadanos y dándoles espacio y protagonismo a los ciudadanos. Y esto es un poco lo que es Cartagena Piensa, que lleva ya más de 4 años funcionando como proyecto de política pública local. Para presentar a Daniel Innerarity tenemos con nosotros a David Soto Carrasco, que es profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Murcia y también doctor en Ciencia Política, y que ha participado ya en otros actos de Cartagena Piense, al que tenemos también que agradecer el que esta tarde esté con nosotros aquí. Y por supuesto a Daniel, que muy amablemente lleva esa romería de actos que sabemos que está haciendo ahora por todas partes, aunque no se mueva de su casa, por todas partes del mundo, y que haya tenido pues la atención de querer estar con nosotros en Cartagena Piensa. Ya sabéis que el título de la sesión es Una reflexión filosófica sobre la crisis del coronavirus, y yo, sin nada más que deciros, le paso la palabra a David. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, debo dar las gracias, yo creo que a Cartagena Piensa, ¿no? Y dar las gracias a Cartagena Piensa por mantener estos espacios de reflexión, de pensamiento y cultura en tiempos tan difíciles. Es una cuestión que la ciudadanía de Cartagena y la ciudadanía de la región de Murcia tenemos que estar agradecidos, ¿no? Dar las gracias también a todos los que estáis ya aquí, ¿no? A las 40 personas que esta tarde de jueves a las 7 de la tarde no tienen otra cosa mejor que hacer que escucharnos. Y yo creo que esto nos evidencia que, a pesar de ser tiempos de excepción o de nueva normalidad, estamos necesitados de reflexión, de análisis y de pensamiento. Para mí es
para mí es un auténtico honor, ¿no?, poder estar hoy aquí presentando, aunque sea en esta distancia, a Daniel Innerarity. A mi modo de ver, quizá es uno todavía de los pocos pensadores españoles que sigue pensando en una teoría de la democracia, que sigue pensando en una teoría de democracia desde un carácter normativo, pero sin perder todavía los pies en la tierra. Hay una frase en su último libro que dice, y recomienda a los filósofos, dejarse a un lado las metáforas y comenzar a leer política comparada, ¿no? Yo creo que es un poco lo que los filósofos actuales deberíamos hacer. Yo creo que esta forma de atender la filosofía política le ha llevado a asumir y analizar cómo la política opera actualmente en entornos de complejidad y que tiene, yo creo que esta es la cuestión fundamental, que adaptarse a los problemas del siglo XXI. Daniel, para el que no lo conozca, Daniel Innerarity, es catedrático de Filosofía Política y Moral, investigador Iker Vázquez en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática y profesor del Instituto de Florencia. Ha sido profesor universitario, invitado en la London School, en la Sorbona, yo creo que entre otras tantas y reconocidas universidades y centros académicos de prestigio. Entre sus últimas publicaciones, a mi modo de ver, destaca una, por lo menos con la que yo me acerqué al pensamiento de Daniel, La política en tiempos de indignación, del año 2011. Allí él nos invitaba a retomar la política, pero también nos alertaba, ¿no?, nos alertaba de lo que podía pasar, de lo perdido que podía, de las circunstancias perdidas que podía ocasionar el caer en lugares comunes, ¿no? Y en cierta manera nos planteaba, terminando aquel libro, la necesidad de trabajar en las instituciones, ¿no?, en esta nueva institucionalidad que hablaba Patricio con anterioridad. En 2017 publicó La democracia en Europa, en 2018 publica Política para perplejos y en 2020 ha visto la luz quizá el libro que recoge toda la serie de trabajos, de indagaciones, de investigaciones que Daniel Innerarity ha hecho en estos últimos años, Una teoría de la democracia compleja. La transposición o el espejo de este libro, a mi modo de ver, es Pandemocracia, que presentaba anteriormente Patricio, una filosofía de la crisis del coronavirus, que fue publicado en mayo de 2020, en mayo de este año, y que fue escrito en pleno confinamiento. Probablemente la aplicación práctica, ¿no?, de esa teoría de la democracia compleja a las crisis que actualmente estamos viviendo el coronavirus. Estamos, yo creo que ante un autor cuyos temas de investigación nos vinculan íntimamente a la reflexión sobre el presente, sobre la democracia, sobre sus amenazas, sobre sus déficits, sus retos. Nos alerta, y yo creo que con criterio, de los riesgos de simplificación cada vez más presentes en nuestra opinión pública, en las redes sociales, y nos propone, a pesar de reconocer, yo creo que con criterio, las deficiencias de Europa, nos propone una Europa desde la mano de esta teoría conceptual de la democracia que implique o que requiera otras instituciones, otras formas de representación y otras formas de liberación más intensas. Solo unos breves apuntes más, que por mi parte, unos breves apuntes teóricos. A mi modo de ver, la actividad investigadora o académica del profesor Innerarity se inicia con un trabajo dedicado a Habermas, que antes recordaba, en el espacio de la privacidad, en un texto de 1985 titulado Praxis y subjetividad. Hace unos días Habermas nos entregaba un texto bellísimo, de gran estilo, ¿no?, donde nos alertaba, yo creo, en cierta manera, del riesgo de las simplificaciones y también cuestionaba los procesos de unificación que Alemania había tenido, pero también la Unión Europea. Me da a mí, por decirlo así de manera coloquial, que a Daniel todavía lo encontramos en esta senda habermasiana de crítica social sobre el presente. Sin embargo, yo creo que ha sabido leer las limitaciones de la teoría habermasiana y sus problemas, los problemas que plantea esta teoría entre el mundo de la vida y sistema, que yo creo que impedía a Habermas, como también vio Husserl en su momento, apreciar en qué medida lo social y lo institucional es el resultado de las interacciones
de los conflictos, pero también de las negociaciones entre los distintos grupos sociales. Inerarity, a mi modo de ver, nos invita a reconocer el problema de la democracia, a reconocer el problema de la difícil adaptación de la democracia a un mundo cada vez más complejo. Sin embargo, yo creo que también señala que precisamente esta dificultad es un valor en sí, porque entiende que la democracia es el sistema más apto para adaptarse con más fácilmente capacidad de adaptabilidad a los tiempos complejos que recorremos. Ello no evade, y esto yo creo que es la cuestión, que la democracia tiene que hacer cambios. Tiene que adaptarse a la complejidad, yo creo que hoy de aquí nos hablará, a la complejidad y a la pluralidad de los distintos sistemas sociales, y tiene que articular un impulso cívico más intenso. Sobre todo, yo creo, en un país con una ciudadanía de baja intensidad como es la nuestra. En cierta manera, lo que nos dice Inerarity en su último libro es que la democracia necesita establecer las mediaciones adecuadas. Por eso yo creo que nos alerta de que la democracia no puede ser solo nacional. Tenemos que ser capaces, y esto es lo que el profesor nos dice, de ofrecer y entender que el futuro de la democracia se desarrollará en espacios globales. Porque los riesgos, y esto es lo que ha puesto de relieve la pandemia, la COVID-19, los riesgos nos van a afectar cada vez más a todos en la medida que son más complejos. Pero no solo nos afectarán las decisiones tomadas en torno a la pandemia, sino que también nos afectarán las decisiones futuras que las consecuencias del cambio climático tengan sobre el futuro de la vida en la Tierra. Concluyo. En su libro, en Pandemocracia, Daniel finaliza haciendo una propuesta de otra globalización. Plantea, a mi modo de ver, la necesidad de pensar otra forma de organización para equilibrar, dice, para equilibrar el mundo. No habla verdaderamente de una gobernanza sostenible. Y esto lo que ha puesto de relieve, a mi modo de ver, son que la vulnerabilidad nos va a constituir y nos constituye como especie. La crisis ha venido a poner de relieve esta vulnerabilidad, la crisis ha venido a poner de relieve que los riesgos son colectivos, la necesidad de afrontarlos en común, el riesgo del odio y de la polarización, indudablemente cada vez mayor, de una incertidumbre que nos tocará a todos y a todas. Sobre estos temas, pero también sobre el estado de alarma, sobre la relación entre ciencia y política, sobre los desafíos de la tecnología, sobre las apelaciones a la responsabilidad individual y colectiva y sobre la democracia que se viene, imagino que de todo ello nos hablará hoy Daniel Inerarity. Darle las gracias por estar hoy aquí presente con nosotros, por poder disfrutarlo, aunque sea virtualmente, y reiterar también las gracias nuevamente a Cartagena Piensa por hacerlo posible. Nada más y dar el paso a Daniel. Hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. Muchas gracias, querido colega David, por tu amable presentación, exagerada en los elogios, correcta en los datos. Muchas gracias a Patricio Hernández y a lo que él representa, a Cartagena Piensa y a ese grupo y a esta iniciativa que sostiene la cultura contra viento y marea y sin ceder a lo fácil y espectacular. Lo mío no va a ser ni fácil ni espectacular hoy. Bueno, y gracias a todos los que nos están ahí viendo, escuchando. Siento tengo una sensación ambigua porque por un lado estoy muy contento de estar con vosotros. Nos ha costado un poco porque hubo un año que estuvimos a punto de conseguirlo y luego se cruzaron las cosas, ¿no? Por lo tanto, es como si estuviera en Cartagena, pero al mismo tiempo estoy un poco triste porque no estoy en Cartagena físicamente, ¿no? Y todavía sigo perteneciendo al reino de los vivos, a la especie humana biológica Homo sapiens, no sé si lo de sapiens mucho, y me gusta estar en los sitios, me gusta el contacto, no me gusta hablarle a una pantalla, no me gusta verme la cara todo el día. Llevo todo el día viéndome la cara a mí mismo y no viendo la cara de la gente que estáis detrás, que
que es una de las grandes satisfacciones de quienes damos clase o damos conferencias, ¿no? Ver que la gente, si nos sale bien, pues entiende algo que a lo mejor no entendía antes, ¿no? Bien, dejadme que cuente una pequeña historia personal, ¿no? De mi itinerario en este año, digamos, casi año, ¿no? Poco antes de acabar el año pasado terminé un libro, lo entregué a la editorial, era una teoría de la democracia compleja, era un libro que realmente me había costado 20 años escribir, porque era una síntesis de lo que yo pienso sobre la democracia, un libro de 500 páginas. Se publica en enero y a partir de febrero empiezo a presentarlo en diversas ciudades de España, fuera de España también iba a ir, y se iba a traducir, se ha traducido ya en algunos sitios. Y llega la pandemia y toda mi agenda de viajes y de conferencias y tal cae con el confinamiento. Y un amigo me manda una foto de una página de ese libro en la que yo hablaba de la gestión de las crisis y hablaba de las crisis futuras y, entre otras, mencionaba las pandemias que van a venir, ¿no? Este amigo me mandaba esa fotografía con una indicación a modo de broma de si yo era Bill Gates, que si lo sabía y no había dicho nada, en fin, se reía un poco de mí, ¿no? Bueno, yo me lo tomé en serio. Yo pensé, bueno, efectivamente aquí tengo una gran oportunidad, tengo un vacío por delante, tengo 2 meses donde no puedo salir, tengo un vacío por delante, me siento en una cierta obligación de testar si el marco conceptual que yo había diseñado en ese extenso libro, La teoría de la democracia compleja, se acreditaba o no en la actual situación en la que estábamos, ¿no? No porque me interesara especialmente corroborar mi teoría, porque yo creo que los que nos dedicamos a estos oficios intelectuales, lo menos interesante es que la realidad te dé la razón. Suele ser mucho más interesante lo contrario, que te la desbarate completamente, ¿no? Sino un poco por coherencia, ¿no? Bueno, yo he ofrecido una teoría del mundo contemporáneo, de la democracia, de las formas de gobierno, de la dificultad de gobernar esa creciente volatilidad y esas crisis. Ahora de repente tengo aquí una por delante que soy capaz de decir, ¿no? Bueno, hice un libro rápido, no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido el otro libro anterior. Ya se han publicado 3 ediciones, ahora enseguida saldrá la 4ª. En cada una de ellas he añadido cosas, he retocado, he modificado, porque sobre todo se están añadiendo temas a nuestra reflexión, pues el tema de la escolarización, el tema del estado de alarma, el tema de la capacidad de las democracias de gestionar esto, etcétera, etcétera. Bueno, he ido añadiendo cosas en cada una de las ediciones, ¿no? Y lo que os quería contar hoy aquí, en un espacio limitado para que luego nos dé tiempo a las preguntas y al debate, es 3 tipos de cosas. Antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Como veis, una clasificación muy poco original. Antes de la pandemia, bueno, primero, ¿estábamos preparados? ¿Lo habíamos advertido suficientemente? ¿Había indicios? Bueno, mi respuesta es no. No estábamos preparados. Claramente había... Es curioso porque llevábamos encadenando un montón de crisis y los sistemas políticos siguen bastante mal preparados para esto. Yo pongo como origen de este encadenamiento, largo encadenamiento, el año 86, la crisis de Chernobyl, que además por una razón biográfica me pilló a mí en Alemania, trabajando con Ulrich Beck, que es uno de mis maestros, además de Habermas, elaboró un libro que ha sido básico en la reflexión del mundo actual, que es la sociedad del riesgo. Recuerdo muy bien el impacto que nos produjo aquello y recuerdo muy bien cómo Ulrich Beck nos iba explicando, iba redactando el libro casi al hilo de los acontecimientos. Bueno, una persona que había trabajado muchísimo el tema del riesgo y por eso lo podía hacer, ¿no?
Yo, si me permitís un poco esta osadía, Ulrich Beck y yo fuimos muy amigos, murió hace un par de años y yo pensaba cuando escribía este libro, ¿qué libro hubiera escrito Ulrich Beck en estos momentos? Y si queréis mi audacia, he escrito el que yo creo que él hubiera escrito. Por supuesto, mucho peor, pero con algunas claves de él, bueno, al que cito con cierta frecuencia, ¿no? ¿Por qué estábamos mal preparados? ¿Faltaban instituciones? ¿Faltaban mecanismos de gobierno? No, yo creo que fundamentalmente nos faltaba conceptos, nos faltaba la cabeza. Teníamos, los seres humanos, tenemos una cabeza que ha salido directamente de la prehistoria y ha entrado en la era postindustrial, sin hacer la evolución correspondiente. Seguimos pensando un universo a lo sumo newtoniano, un universo de relaciones causales, un universo mecánico, muy simple, y fenómenos como las burbujas financieras, las pandemias en lo que tienen de moderno, porque hay una parte que no tiene nada de moderno, es un fenómeno totalmente atávico, ¿no? Y los procedimientos de hacerle frente, la mayoría son procedimientos completamente, vamos, también de la prehistoria, ¿no? Cerremos los espacios y tal, ¿no? Eso no tiene nada de moderno, ¿no? Pero sí que es muy, muy contemporáneo la idea de recursividad, la idea de interacción, la idea de complejidad, la idea de emergencia. Es decir, de alguna manera es como si estuviéramos incapacitados para entender fenómenos complejos. Pongo un ejemplo que creo que lo puede explicar bien, ¿no? Cuando la anterior crisis, la gran crisis, la crisis económico-financiera del 2007-2008, estábamos ante el típico fenómeno de interacción fatal entre un montón de componentes. ¿Y cuál fue nuestra interpretación? Si me permitís esta simplificación, la derecha hizo una interpretación simple del estilo de la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. ¿Recordáis, no? Es decir, la culpa es del comportamiento individual de la gente. La izquierda dijo el argumento solo aparentemente contrario: esto no es una crisis, es una estafa. Es decir, explicó la crisis en virtud del comportamiento individual de una serie de personas. Efectivamente, es verdad que vivíamos seguramente muchos por encima de nuestras posibilidades y había un sistema había un crédito excesivo. Es verdad que hubo personajes malvados que nos estafaron, pero entre unos y otros la interpretación correcta se nos pasó, que es la clave de la crisis financiera es la interacción de los elementos combinados entre sí, la cascada de efectos que crea un fenómeno de gran complejidad que se multiplica hasta resultar incontrolable. Por tanto, no es un asunto explicable en términos de los elementos que componen el sistema, sino a partir de la interacción fatal de esos elementos. Bueno, por eso entonces, en aquel momento, la respuesta fue una respuesta tan salvaje, que fue el austericidio, es decir, la culpabilización de países, de personas, etc., ¿no? o de malvados estafadores, ¿no? Cuando realmente la interpretación que teníamos que haber dado era una interpretación sistémica, con independencia de que haya gente que haya actuado mal, que lo había. Aquí lo que hay, o lo que había, y todavía en parte lo hay, es un sistema de gobernanza global muy débil, muy poco articulado, un sistema de crédito estúpido, un mercado inmobiliario tremendamente frágil y vulnerable, un euro sin construcción política. La combinación en algún momento tenía que resultar fatal. Llegó ese momento, se precipita la crisis de la subprime y todo lo demás es la historia que ya conocemos, ¿no? Bueno, en el caso del coronavirus, ¿qué ha pasado? En parte ha pasado una cosa similar, pero creo que algo hemos aprendido. ¿Por qué similar? Porque las primeras interpretaciones de la crisis fueron también muy poco sistémicas. Bueno, el caso más extremo es Donald Trump. En fin, es fácil referirse
referirse a él, ¿no? Pero no fue el único líder que dijo que esto, en el fondo, era una crisis que no iba a causar más muertos que una gripe estacionaria. Como si eso, primero, como si eso no fuera importante, y segundo, sin entender nada de lo que estaba pasando. El problema, con ser grave, no es los muertos ocasionados directamente por el coronavirus. El problema, una vez más, es la interacción. El problema es la concentración de muchos pacientes en un momento determinado, el famoso pico, que amenazaba con colapsar nuestros sistemas sanitarios, produciendo otro tipo de muertos. Toda la gente que no se puede tratar enfermedades graves porque el sistema estaría colapsado. O sea, es un fenómeno de colapso y no es simplemente un fenómeno estadístico, ¿no? Bueno, creo que la idea de doblegar la curva fue una idea muy interesante. No es que fuera inventada en ese momento, pero que esto se impusiera en el discurso implicaba que ya habíamos aprendido la primera lección. El problema es la interacción, el problema es la concentración de muchos casos en un momento determinado. Aplanar la curva es un concepto que tiene que ver con la ciencia de la complejidad. Es decir, si no conseguimos que no se contagie mucha gente, al menos consigamos que no se contagie en un espacio de tiempo muy limitado, ¿no? Bueno, eso es yo creo que hay un cierto aprendizaje colectivo en relación con esta crisis, ¿no? Mi conclusión desde este punto de vista sería doble. Por un lado, en esta primera parte, necesitamos modos de pensar, conceptos, marcos mentales abiertos a un mundo más complejo, más interactivo, más interdependiente, y abandonar, en lo que sea posible, un mundo concebido más bien como un conjunto de elementos, cada uno de los cuales va por su cuenta y accidentalmente, ocasionalmente interactúan. No, al revés. Yo por eso he dicho provocativamente, no vivimos en una sociedad en la que hay contagios, sino en una sociedad contagiosa. No vivimos en un mundo líquido de Bauman, sino vivimos en un mundo gaseoso, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde lo importante, por rememorar aquella famosa frase, es la interacción, es la interacción, estúpidos, ¿no? Podríamos decirnos a nosotros mismos, ¿no? Y fijémonos en cómo interactúan las cosas, ¿no? Esto vale para las crisis, pero vale también para las organizaciones, vale para muchas cosas, ¿no? Y mi segunda conclusión de esta primera parte sería las instituciones políticas, concretamente, han estado muy distraídas en una batallita inmediata, en la gestión del corto plazo, en la batalla electoral, en los plazos del corto término en los que se agota muchas veces la política, ¿no? Y hay muy poca capacidad estratégica, muy poca visión de largo plazo. Las instituciones que deberían representar bienes comunes, intereses transgeneracionales, etcétera, son instituciones muy debilitadas. Nadie parece tener incentivos para sacrificar el presente en beneficio del futuro. Vivimos en un presentismo que lo absorbe todo y eso explica, no todos, pero sí muchos de los problemas colectivos que tenemos. El segundo conjunto de cuestiones, de problemas, tiene que ver con el tipo de decisiones que tenemos que tomar en medio de la crisis, durante la crisis. ¿De qué naturaleza son? En fin, no me da tiempo, lógicamente, a extenderme en todo, y además, si lo hiciera todo y lo hiciera muy bien, no leeríais mi libro, que es lo que yo pretendo, o mis libros en estos momentos. Ya sabéis que quienes presentamos libros tenemos que vivir de dos cosas, de hacer la presentación muy mal y de hacerla muy bien. Hay que hacerla regular. Bueno, pues en medio de la crisis tenemos que tomar un montón de decisiones. Lo primero de todo, yo creo que el tipo de decisiones que los líderes políticos están obligados a tomar son decisiones de carácter trágico. Son decisiones que tienden a equilibrar en la medida de lo posible unos bienes o unos sistemas que combaten entre sí. Es decir, sabemos desde la teoría de la diferenciación funcional de la sociedad, en la que no me voy a extender demasiado, que la sociedad está compuesta de sistemas, de subsistemas,
cada uno de los cuales tiene una lógica, tiene unos intereses y tiene unas reglas, ¿no? El sistema sanitario piensa en términos de salud, pero no piensa en términos de dinero o de protección del medio ambiente, no es su especialidad, digamos, ¿no? El sistema económico piensan en términos de producción, en términos de ganancia, de dinero, de pagos, pero digamos que la preocupación medioambiental no está en su ADN, ¿no? Otra cosa es que la interioricen, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve la política? La política sirve para compatibilizar lo que es difícilmente incompatible. Y esa es una de las primeras impresiones que uno recibe cuando ve el tipo de decisiones que se tienen que tomar en medio de la crisis, ¿no? Es decir, se trata de decisiones muy trágicas, ¿no? Confinamos sabiendo que esto tiene un efecto devastador en la economía, desescolarizamos cuando sabemos que la desescolarización es un generador de desigualdad brutal, por si ya fuera poco la desigualdad que tenemos. Los medioambientalistas estaban muy contentos cuando los cielos de nuestras grandes ciudades había descendido brutalmente la contaminación, ¿no? Pero bueno, seguramente habría que hacer la solución medioambiental, habría que hacerla compatible con otros criterios, ¿no? Porque la economía tiene que funcionar, aunque sea con otros parámetros, ¿no? Es decir, que al final se trata de combinar puntos de vista, intereses, todos ellos muy legítimos, en un equilibrio que es tremendamente difícil, ¿no? Bueno, aquí quería decir dos cosas en relación con el tipo de decisiones que un sistema político tiene que tomar, ¿no? En primer lugar, la capacidad de la democracia para gestionar esto, ¿no? Hay un debate que ya viene de lejos, pero que se agudiza en estos momentos de crisis, y es si el sistema democrático, la democracia liberal, llamémosle, está suficientemente dotada de capacidad de poder suficiente para gestionar crisis de este estilo. Hace tiempo ya que el modelo chino, es decir, bueno, un modelo de eficacia sin democracia y sin respeto a los derechos humanos, aparece como una tentación en el horizonte, no muy alejado, sobre todo para unas democracias que cosechan una larga lista de fracasos, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, yo creo que aquí hay un desafío fundamental. Y me parece que se está produciendo una cosa muy interesante también desde el punto de vista conceptual, ¿no? Que es los sistemas democráticos liberales con división de poderes y Estado de Derecho se ven sometidos a una doble crítica en dos direcciones opuestas, pero que acosan este sistema de democracia representativa. Hay quien dice la democracia parlamentaria representativa no tiene suficiente poder, por tanto gestiona mal esto, a lo que hay que ir es a un sistema autoritario, a una excepción dura y brutal, y en el otro extremo los que dicen que va, todo lo contrario, lo que está haciendo la democracia lo que está teniendo es demasiado poder, limitando ilegítimamente nuestra libertad de movimiento, etc. ¿no? Bueno, no hace falta que ponga muchos ejemplos, pero hay un debate amplio en la calle, incluso en algunos de nuestros representantes políticos, que enarbolan una u otra bandera, ¿no? Acusan al gobierno, bueno, a veces incluso acusan a los gobiernos de las dos cosas a la vez. La misma persona puede acusar a los gobiernos de incompetencia y abuso de autoridad, ¿no? Lo cual es ya una de las últimas, de las grandes paradojas que tenemos, ¿no? Bien, lo veíamos con ocasión de los confinamientos, hubo manifestaciones en muchas ciudades del mundo. Recordáis, el caso más brutal fue la irrupción de aquellos hombres armados en el Capitolio de Michigan contra las mascarillas y contra la eliminación de la libertad, ¿no? O la restricción de libertad que esto estaba suponiendo, ¿no? Pero en Europa, una Europa que ha tenido una derecha conservadora, tradicionalista, a veces reaccionaria o nacionalista, pero no había tenido una derecha
libertaria, ahora de repente aparecen en muchos lugares una versión muy, lo que podemos llamar, si me permitís la expresión, una insurgencia, ¿no? Una reivindicación de la libertad y tal. En fin, bueno, prefiero no poner ejemplos concretos porque sí, desvían la atención, pero ya entendéis por dónde voy, ¿no? Bueno, este sería uno de los grandes dilemas o problemas o cosas para pensar, ¿no? ¿Qué tipo de autoridad se ejerce en una democracia? ¿Qué tipo de libertad tiene en la cabeza una persona que cree que tiene algo así como la libertad de contagiar, ¿no? Bueno, seguramente esto obedece también, y esto se puede ver detrás de muchas de esas manifestaciones, hay gente poderosa, hay gente que tiene seguros privados, que tiene buena salud, que tiene una determinada edad, que lo hace menos vulnerable, en fin, un caldo de cultivo para este tipo de reivindicaciones. Hay otro aspecto durante la crisis del que no puedo todavía, no me puedo extender demasiado porque nos llevaría muy lejos, pero me gustaría decir alguna cosa que es sobre la relación entre ciencia y política, o expertos y políticos, ¿no? ¿Qué duda cabe que crisis de esta complejidad, una complejidad como esta que estamos viviendo, son una apelación al saber experto? Cualquier crisis de esta naturaleza requiere una gran movilización cognitiva, así me gusta llamarlo a mí, una movilización cognitiva, una puesta a disposición de quienes tienen que decidir políticamente de unos grandes recursos de conocimiento. Necesitamos vacunas, necesitamos saber cómo se comporta el virus, necesitamos saber cómo se expande, necesitamos saber qué medidas tienen eficacia, necesitamos datos de Big Data para hacer nuestros cálculos, necesitamos previsiones de futuro. Podemos hacer una lista interminable de cosas que deberíamos saber, sobre todo teniendo en cuenta además que hemos entrado en un espacio en el que nuestra ignorancia resulta abrumadora, porque este virus no era conocido, tiene un comportamiento que no conocemos muy bien, por si fuera poco nos hemos equivocado en casi todas nuestras previsiones, etc., ¿no? Por lo siguiente, la primera cosa, hace falta una gran movilización del conocimiento hacia los lugares donde se decide la política. Por eso, ciertos líderes populistas, que más que populistas en el fondo eran terraplanistas, como Trump o Bolsonaro, ¿no? Bueno, han ejercido un gran desprecio hacia el saber científico en estos momentos, en el momento en el que creo que el saber científico deberían estar en un lugar muy privilegiado de nuestros procesos de toma de decisión política, ¿no? Y seguramente lo pagarán muy caro, ¿no? O por lo menos así lo espero yo en el futuro inmediato, ¿no? Lo grave es que también lo vamos a pagar sus conciudadanos. Bien, ¿significa esto que deberíamos ir hacia un régimen de los expertos, un gobierno de los expertos? No, mi respuesta es que no. ¿Por qué? Varias razones. La primera, los expertos se equivocan. Se han equivocado muchas veces. Con motivo de la crisis financiera anterior, alguien preguntaba, ¿cómo es posible que los expertos economistas se hayan equivocado teniendo tantos instrumentos de medición tan precisos de la realidad económica? Mi respuesta fue precisamente porque los tenían. Es decir, tener conciencia, instrumentos que te dotan de una presuntuosa exactitud es lo peor que puede ocurrir. Y hay errores típicos de los expertos. La gente que no somos expertos en nada, como nos pasa a los filósofos, cometemos otro tipo de errores. Pero los que son expertos en algo, hay que identificar bien qué tipo de errores forman parte del carácter de cada profesión. Cada profesión tiene un error particular, un error propio, ¿no? Bueno, esos errores hay que conocer. Primero eso. Segunda idea, ¿cómo vamos a hacer caso a los expertos? ¿Cómo vamos a darle el gobierno a los expertos si los expertos no están de acuerdo? Es decir, acaba de publicarse esta misma semana, a principios de la semana creo que fue, un documento de asociaciones epidemiológicas del mundo de gran nivel defendiendo a estas alturas la estrategia de la inmunidad de rebaño.
sin necesidad de cerrar escuelas y confinar a nadie, que se ponga enfermo toda la gente que se tenga que poner, proteger a los que podamos proteger y conseguir una inmunidad extendida. Bueno, eso rápidamente fue contestado por la mayor parte de la comunidad científica, pero no todos, ¿no? No sé qué tanto por ciento de la comunidad científica defiende lo uno y lo otro, pero no están de acuerdo. A la semana pasada nos enteramos ya científicamente acreditado que la expansión del virus se daba a través de los aerosoles, cuando antes parecía que era a través de las gotitas, ¿no? Y recordáis que al principio de la pandemia se nos recomendaba no tocar superficies, como si eso fuera lo más importante. Incluso se distribuyeron guantes antes que mascarillas. También tuvo una discusión entre los expertos sobre el tema de las mascarillas, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que los expertos no son una clase social, un grupo compacto que gestiona un saber incontrovertido, indiscutible y seguro, ¿no? Cuanto antes nos enteremos de que hemos entrado en una sociedad en la cual los problemas de la política no son compensados por la exactitud del saber científico, mejor, porque es así, es así. La ciencia nos puede ayudar en muchísimas cosas, pero la ciencia no va a eliminar completamente la incertidumbre en la que de hecho vivimos, ¿no? Hay una razón todavía más importante para poner en cuestión que debamos ir hacia un régimen de los expertos, y es una cuestión de tipo normativo y que forma parte del núcleo de valores de la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Que en el gobierno del pueblo deban intervenir los científicos con una voz muy cualificada respecto de los que no sabemos nada o poco, perfecto, pero la última palabra la tiene la gente. La gente bien informada, después de un debate, una deliberación, todo lo que queramos, pero al final es la gente la que es soberana. Por cierto, una cosa que me olvidaba antes también cuando hablamos de las ciencias, de los expertos en plural y por tanto no en singular, hay muchas ciencias y las ciencias no están de acuerdo tampoco entre sí. Hace poco tuve un debate, una mesa redonda en la que había varias personas y entre ellas había un psiquiatra que nos explicó con bastante detalle los efectos devastadores que el confinamiento estaba teniendo y iba a tener sobre la gente. Es decir, en estos momentos de urgencia, el mando en plaza lo tienen los epidemiólogos, porque lo más urgente es parar el virus casi al coste que sea, casi. Pero no deberíamos olvidar que incluso dentro del sistema salud hay gente que ve la realidad desde otra perspectiva y los destrozos que una pandemia prolongada y un confinamiento, que probablemente no lo estamos haciendo de una manera más severa porque lo sabemos, va a tener, son devastadores, por ejemplo, en cuestiones psicológicas, en los niños, en la nutrición, no digamos ya en los conflictos de pareja, en fin, en otras cosas, pero solo sin abandonar el terreno de la salud, puede que estemos luchando contra el virus y al mismo tiempo produciendo destrozos en otras facetas de la salud. No digamos, hoy he leído en el periódico que ha habido muchísimos menos casos de ictus durante estos periodos, de ictus declarados durante estos periodos que antes de la pandemia, lo cual, entre otras cosas, significa que la gente no se ha diagnosticado y se ha muerto. Es decir, que ha habido mucha gente que no ha ido a tratarse un ictus porque no le ha dado importancia, porque le ha dado miedo, porque no sabía lo que era, porque el médico está ocupado. Bueno, a esto me refería cuando hablaba del carácter trágico de las decisiones durante la pandemia. Bien, me queda 5 minutos nada más para hablar de las decisiones después de la pandemia, porque esto también os lo quería decir oficialmente, esto se va a acabar, no os preocupéis, veo a la gente, a los 4 o 5 que os veo a la cara, os veo muy serios, no, esto se acabará, algún día no sé si se acabará con nosotros o no, pero bien, esto se acabará y seguramente ya hemos iniciado personal y colectivamente procesos de aprendizaje. Primero de todo, veo a muchas personas
diciendo que ya han aprendido la lección de esta pandemia, lección que casualmente coincide con lo que ellos ya sabían antes de la pandemia, lo cual me hace sospechar que no se ha aprendido nada. Es decir, este experimento colectivo involuntario nos va a enseñar cosas que no sabíamos. Y si te aferras mucho a las cosas que sabías o que crees que sabías, vas a aprender muy poco. Con lo cual, creo que es razonable que nos enfrentemos a esta situación con menos prejuicios, con una mentalidad abierta y dispuestos a aprender. Por tanto, no busquemos la confirmación de lo que ya sabíamos, sino más bien veamos si esta pandemia nos enseña cosas que no habíamos advertido suficientemente, ¿no? Bien, ¿aprenderemos algo de esto? Yo la respuesta que doy es no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aprendizajes, primero la naturaleza, dos cosas. Primero, la naturaleza, o sea, no utilicemos este esquema, el esquema que se utilizó en la peste de Venecia, cuando hubo muchos tratadistas que interpretaron aquello como un castigo de la naturaleza por daños que se le estaban infligiendo, también con una connotación de tipo religioso, ¿no? Bueno, hoy en día quizás esas connotaciones de tipo religioso están menos de moda, pero sí un sucedáneo laico de esa interpretación cuasi religiosa del mundo, según el cual lo que estaría ocurriendo es que la naturaleza nos castiga por determinadas cosas que estamos haciendo mal. Lo cual es verdad en parte y en parte no. O sea, pero en qué medida es verdad y en qué medida no lo es algo que tenemos que debatir. Yo estoy viendo a gente sacar conclusiones en términos de culpabilización, de moralización de esta crisis muy rápidamente y creo que es un mal camino. Seguro que de aquí aprendemos muchas cosas, pero el género humano en una democracia aprende las cosas en el seno de un debate, no en el seno de una culpabilización emitida por una instancia suprarracional. No. Lo que tengamos que aprender lo aprenderemos después de intensos debates democráticos, que eso es lo que nos debería interesar, ¿no? En medio también, por cierto, del conflicto de las interpretaciones, porque no estaremos de acuerdo ni la derecha ni la izquierda, ni los ecologistas, ni los empresarios no estaremos de acuerdo plenamente, ni tendremos los mismos intereses, del mismo modo que no tendremos los mismos intereses una generación que otra. Antes hablaba del conflicto de las interpretaciones y de las decisiones trágicas. Bueno, buena parte de ese conflicto tiene que ver con que pertenecemos a generaciones con bienes específicos. La generación de la gente más joven tiene un mayor interés en el medio ambiente porque van a disfrutar o no de él en última instancia. La gente mayor, en cambio, tiene un mayor interés en que esta crisis se ataje de la manera que sea, aunque se dañe más el tejido económico, del cual ya no van a disfrutar demasiado, ¿no? Bueno, hay intereses aquí en conflicto, ¿no? Y una última cosa que quería abrir el debate, la reflexión, y en el libro lo analizo con más detenimiento, es el debate acerca de la globalización, ¿no? Simplemente una cosa, ¿no? Estoy viendo dentro de esa gente, esas personas que están utilizando la crisis para reafirmar lo que ya sabían, hay quien con una hostilidad exagerada hacia la globalización, a la vista de que el combate de la crisis se ha librado en espacios locales, en el suministro inmediato, en lo local, y que el confinamiento, el parón económico ha tenido efectos beneficiosos, por ejemplo, en el medio ambiente, indica como la vía de solución la desglobalización, ¿no? Bueno, y en el otro extremo hay quien más bien dice todo lo contrario, necesitamos más globalización. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que Europa es una gente que estaba ausente o mal diseñada, no tenía una institución poderosa para prever, identificar, gestionar este tipo de crisis.
la Organización Mundial de la Salud lo mismo, la consecución de las vacunas, la comunidad científica es una comunidad global y, por tanto, cuanto más globalicemos, mejor. Bueno, mi respuesta ante esto sería la siguiente, con esto termino. Yo creo que lejos de globalización sí, globalización no, gestión local o no, retorno de los estados o desaparición de los estados como inútiles, más bien la gran pregunta que nos tenemos que hacer y el gran debate que deberíamos poner en marcha, en buena medida ya está en marcha, sería, a mi juicio, preguntarnos, sin prejuicios, con la mentalidad abierta, ¿qué niveles de decisión son más adecuados para qué tipo de riesgos? Si respondemos bien a esta pregunta, tendremos más comunidad local o menos, más Estado o menos, más Europa o menos, más globalización o menos. Hagamos ese debate, que yo creo que es mucho más interesante, menos esencialista que poner antes la nación, el Estado, el ámbito local, Europa o lo global, en lugar de preguntarnos por el problema que queremos resolver. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y soy todo vuestro no para responder, sino para hacer lo que pueda en medio de tanta incertidumbre en la que estamos ahora mismo. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, por tu repaso sintético y animo a los que han ido entrando a que utilicen el chat para plantear cuestiones. Ahí ya tenemos una planteada que dice que la cuestión clave es si la democracia es más débil que los sistemas iliberales para afrontar este tipo de crisis en la que la realidad es opresiva en su letalidad. Es decir, es un poco la referencia que tú hacías, así la democracia tiene enfrente un modelo que vende más eficacia, sacrificando la participación y la deliberación. No sé, comenta esto si quieres. Muy bien. Bueno, mi respuesta es que hay una clara superioridad de la democracia respecto de los sistemas autocráticos, llamémosle así, para la gestión de momentos excepcionales y de urgencia como este momento. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la democracia es un sistema de deliberación, de discusión, de conflicto abierto, donde hay gobierno y hay oposición, donde uno dice A y otro le lleva la contraria y dice no A, donde cualquier medida es contestada. Es decir, el hecho de que eso es un capítulo que quiero añadir al libro sobre esta cuestión, ¿no? Del poder o la impotencia, el mito de la impotencia de las democracias para gestionar esto. Allá donde hay discusión, conflicto abierto, declarado, somos menos propicios a cometer errores que donde no lo hay. O, en todo caso, somos más capaces de salirnos pronto del error o sacar del poder a quien lo haya cometido, ¿no? El caso de China es un caso, bueno, habrá todavía que esperar, hay que ver, en fin, la batalla esta no se ha librado del todo. Además hay que tener en cuenta que nos hemos hinchado a poner ejemplos que luego han sido contraejemplos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo iba a Italia y me preguntaban, ¿cómo es posible que Italia y España, siendo dos países tan parecidos, tengan una respuesta tan diferente, ¿no? Bueno, fue muy letal al principio la pandemia en el norte de Italia, pero luego paró. Bueno, esta misma tarde he tenido un seminario con el Instituto Europeo de Florencia, donde hemos estado hablando, entre otras cosas, de esto. La situación en Italia en estos momentos es malísima. Es decir, estábamos celebrando hace poco que estaba muy bien. Bueno, esto o por ejemplo el caso de Suecia o el caso de Portugal, que también eran puestos como ejemplo, ¿no? Bueno, esto todavía tendrá un desarrollo largo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en China? En China, al primer médico que suelta una señal de alarma, lo meten en la cárcel como propagador de fake news. Esto es una barbaridad desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista moral, pero es una barbaridad desde el punto de vista cognitivo. ¿Qué mensaje manda un gobierno a su población
qué tipo de inteligencia distribuida o de estupidez colectiva tiene un país en el cual no se pueden emitir malas noticias al gobierno. Hay que recordar que los sistemas soviéticos cayeron en buena medida por un fallo cognitivo. Eran sistemas impresentables desde el punto de vista normativo, pero también un fallo cognitivo. No sabían qué tipo de sociedad tenían delante. Si habéis visto, y si no os la recomiendo vivamente, la serie Chernobyl, yo la vi además durante el encierro y recordaba, porque yo vivía en Alemania y además tuve que ir a Alemania Oriental, recordaba hasta la decoración y la grisura de esos países, o de Checoslovaquia entonces, donde tuve ocasión de ir alguna vez, ¿no? Bueno, ahí se refleja muy bien que el autoritarismo es perverso desde el punto de vista moral, pero es muy estúpido desde el punto de vista cognitivo. Hay algunas preguntas más, Daniel. Por ejemplo, ¿necesitan las democracias un ministerio de la anticipación? Es ahí donde parece más útil la participación de la ciencia en la política, ¿no? Es decir, esto que se ha dicho de pensar en las futuras generaciones y tenerlas presentes en las decisiones que tomamos ahora. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Absolutamente sí. Yo me ofrezco para ser ministro de la anticipación. Creo que es el gran problema que tiene hoy la política es un problema con su futuro, que el futuro se ha convertido en el basurero del presente. Estamos condicionando, estamos consumiendo futuro de una manera muy irresponsable, desde el punto de vista medioambiental, financiero, etc. Pero la reintegración del futuro, de los derechos de las generaciones futuras, de la sostenibilidad, etc., en nuestras instituciones, en nuestras prácticas, en nuestra reflexión, va a ser el gran elemento de renovación y de innovación política. Esa es mi respuesta. Y tenemos que fortalecer, diseñar instituciones o fortalecer las que ya tenemos, precarias, que compensen ese presentismo, esa ocupación con el momento presente casi absoluta, esa presión, esa sobrerepresentación que ejercen los vivos en estos momentos hacia el sistema político, en detrimento de la representación, la infrarrepresentación de los no vivos o de los niños, de las generaciones futuras, que por cierto son los que van a disfrutar o no de un sistema económico sostenible, de un medio ambiente equilibrado, etc. ¿no? Por tanto, mi respuesta sería que sí, que tenemos que hacer, hay muchas cosas ya, o sea, hay los objetivos de desarrollo sostenible, hay en países. En el libro Una teoría de la democracia compleja le dedico un capítulo a lo que llamo gobernanza sostenible y ahí me refiero a muchos de lo que son los commitment devices, los instrumentos de compromiso, una figura para contrarrestar el oportunismo de los gobiernos y obligarles a una atención a largo plazo. Y sostengo, esto también lo había examinado con más detalle en mi libro sobre la democracia en Europa, que Europa en estos momentos se ha convertido en la guardián del largo plazo. Europa, que en la otra crisis actuó muy mal, en general, en fin, con excepciones, en esta crisis me parece que está ahora actuando mejor. ¿Y qué mensaje nos está mandando? El mensaje de transformaciones. Hay que hacer transformaciones en términos de sostenibilidad, digitalización, transformación hacia una economía verde y protección al mismo tiempo de los más vulnerables, ¿no? Creo que hemos aprendido una lección mejor que en la crisis anterior, ¿no? Y quizá estamos en una especie de división de roles, ¿no? En los estados se hace política competitiva, política presentista, política electoralista. Europa corrige ese presentismo con una mayor atención hacia el largo plazo, ¿no? Bueno, habrá que ver esto cómo precipita finalmente una institucionalización adecuada. Hay varias personas, Daniel, entre ellas Gabriel Navarro, un compañero de Cartagena Piensa, pero también Carlos, que hablan sobre si defender la democracia se necesita desarrollar la capacidad de deliberación y si
no nos estamos encontrando con que no existen espacios para la participación y para la deliberación de los ciudadanos, y si eso debilita la cultura de la participación ciudadana y puede generar problemas para la propia democracia. Sí, creo que es otro de los grandes problemas. O sea, tenemos un problema muy grave de comunicación, de discusión pública, de cómo es la conversación colectiva en una democracia, ¿no? Por supuesto, en esto, ya que hemos citado antes a Habermas, yo en esto discrepo de Habermas, que tiene un modelo de comunicación casi angelical, ¿no? Decía Muguerza que el modelo de comunicación ideal de diálogo, más como contrafigura para pensar el aspecto normativo de la democracia, parecía la comunión de los santos, ¿no? Y o sea, tenía poco espacio para pensar el conflicto, la divergencia de intereses, ¿no? O sea, creo que hay que pensar la discusión pública de una manera más realista. Por tanto, esto no es algo en lo que se impone, como dice él, la fuerza del mejor argumento. No necesariamente, no somos espíritus puros, somos gente con intereses, con conflictos, con prejuicios, con sesgos, y en medio de eso tenemos que debatir, ¿no? Pero, dicho esto, creo que yo defiendo una idea deliberativa de la democracia, ¿no? Y pienso que el actual simulacro de discusión que tenemos a través de los no digamos nada ya las redes sociales, pero la falta de espacios de formación de juicio crítico, de juicio compartido, de debate, etcétera, es muy grave, ¿no? Y en estos momentos quizá instituciones, espacios como este. Hace poco participé en un pueblo de Navarra, cerca de Pamplona, en una escuela de ciudadanía. Es una institución que apoyé desde el primer momento, ¿no? Me llamaron unos concejales y un grupo de ciudadanos de ese pueblo, parecía que habían hecho esa fórmula, ¿no? Y yo les apoyé con entusiasmo. O sea, creo que hacen falta a ese nivel local, pero también a otros niveles, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, etcétera. Hace falta mejorar el debate, la calidad, porque en el fondo yo creo que buena parte de nuestros problemas tienen que ver con que la gente no entendemos la política, no sabemos de qué va, no sabemos a quién hacer responsable, no terminamos de hacernos cargo de la gravedad, de la importancia, de la responsabilidad. La política se ha convertido en algo ininteligible. Y si no entiendes, si aquellos que tenemos que decir que disponemos de la última palabra, que somos el pueblo, no lo entendemos, esto no se hace con un curso acelerado de formación política o de educación para la ciudadanía. Eso era una estrategia que tenía su recorrido valioso, pero no es solo un problema de poner una asignatura en el bachillerato o que David y yo demos mejor las clases, lo cual en el caso de David seguramente ya sea imposible, pero el mío lo intentaré, ¿no? Pero no es un problema de eso, es un problema más grave, ¿no? De cómo es esa conversación en la que estamos y qué grado de responsabilidad hay de todos y de todas ahí. No sé si David quiere decir algo. Hay más preguntas. Por ejemplo, otro amigo nuestro, José Molina, que ha tenido responsabilidades en la transparencia en la región de Murcia, también está implicado en escuelas de ciudadanía en algún municipio, dice que si en toda esta crisis no ha fallado la información, que está como secuestrada, que ha habido miedo a decir la verdad y que esto puede ser muy malo para la transparencia democrática, para las decisiones que se tienen que tomar. Mira, José, yo más bien haría un diagnóstico un poco diferente del tuyo. Un poco. ¿En qué sentido? Yo creo que pensar que ha habido un problema de comunicación da a entender que se sabía lo que se tenía que comunicar, simplemente que el modo de hacerlo fue equivocado, ¿no? Yo creo que el problema es más grave. Ojalá fuera solamente eso, ¿no? El problema es más grave y con esto no responsabilizo más de la cuenta a nadie. El problema es que hemos entrado desde hace tiempo en un horizonte de incertidumbre
mayor del que estábamos en condiciones de gestionar. El esquema ilustrado típico, según el cual el conocimiento va avanzando y, por tanto, el desconocimiento retrocede, era un esquema muy simplista. Más bien lo que nos encontramos es que cada vez se saben más cosas, cada vez hay más conocimientos, hay mejores tecnologías, pero al mismo tiempo aumenta también la ignorancia, en buena parte la ignorancia acerca de los efectos de las tecnologías. Y nos vemos obligados a tomar decisiones en condiciones de ignorancia. Y nadie está tomando decisiones con una información completa, con un saber indiscutible, con una evidencia científica que nadie puede discutir, a prueba de bomba. No, estamos más bien en un espacio en el que buena parte de las decisiones tienen el carácter de apuestas. Sé que esto es muy duro decirlo, nos puede generar angustia, pero creo que es importante que lo sepamos, por lo menos los que siguen a Cartagena Piensa, los de la Cartagena que no piensa, que hagan lo que puedan, pero los de la Cartagena que piensa, que sepan esto, aunque sea un poco angustioso, ¿no? Lo digo esto porque me parece que es importante, que es cuando... hace unos días salió el ministro alemán de Sanidad diciendo sobre el virus, sabemos esto y desconocemos esto otro. A mí aquello me tranquilizó. ¿Sí? A mí me tranquiliza saber que nuestros representantes políticos saben comunicar también la ignorancia, la incertidumbre. ¿Por qué no? Me daría mucho más miedo. O sea, yo creo que lo que más deslegitima a los políticos, a los gobiernos, es que transmitan una certidumbre que no tienen. Pero si transmiten la que tienen, a lo mejor los ciudadanos somos más capaces de soportarlo. Lo que no vamos a soportar es una mentira. José, eso no lo vamos a soportar. Pero una verdad que tiene que ver con el reconocimiento de una limitación, a mí eso me reconforta. Yo creo que la ciudadanía es más capaz de eso, de lo que los políticos temerosos y de esa seguridad que quieren transmitir en todo momento. Bueno, pues estamos en un espacio... Probablemente en la crítica de la comunicación que ha habido durante la pandemia, se pueden registrar bastantes cosas que se han hecho mal, ¿no? Por cierto, yo cuando hago esto no critico mucho porque me siento también corresponsable, no solo porque soy ciudadano y por tanto yo escribo en los periódicos y he opinado sobre la pandemia siempre que me ha parecido, sino porque además formo parte de la comisión Navarra, la comisión que hay en Navarra, social, que funciona como una cámara donde se debaten las medidas. Por cierto, la comunidad autónoma con peores datos en estos momentos, ¿no? O sea que no estoy haciendo nada, no estoy presumiendo de nada, más bien todo lo contrario, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, durante el inicio de la crisis insistimos mucho en que había que comunicar a la sociedad ciertas cosas que tenían que ver con la responsabilidad, con el confinamiento, luego sobre todo con el desconfinamiento, la distancia de responsabilidad, los botellones, las fiestas. ¿Sabéis dónde estábamos? ¿Dónde estaba el gobierno de Navarra poniendo anuncios? En los periódicos y en las radios, es decir, medios que la gente destinataria de esas campañas no escucha y no lee. Y nos dimos cuenta, y alguien de que estaba en el grupo, que tenía conocimiento de este mundo, dijo, oye, donde hay que actuar es donde está la gente potencialmente destinataria de ese mensaje. Se cambió el rumbo. Otra cosa, creo que los medios de comunicación han dado una... Bueno, yo no he seguido los medios de comunicación. De hecho, los sigo muy poco. Los medios de comunicación, digo, la televisión sobre todo, la radio un poco. O sea, yo leo algunos periódicos, oigo un poco la radio, pero no veo la tele. Pero me da la impresión de que se ha dado una información muy aséptica de la pandemia. Hace poco vi por primera vez un dibujo de cómo está una persona entubada en una UCI. Se me pusieron los pelos de punta, porque tenía en aquel momento un amigo en la UCI. Boca abajo, con la cabeza afuera, tal. Bueno, no habremos dado una información, José, tú que me has apelado a la transparencia,
¿No habremos dado una información muy aséptica, muy neutra, para no escandalizar, para no meter miedo excesivo? ¿Qué porcentaje de miedo puede un gobernante inducir a la población? Sobre todo cuando vemos, o sea, el gobierno, tú has tenido responsabilidades, lo sabes mejor que nadie, el gobierno gestiona emociones. El gobierno tiene que pensar en todo momento si los ciudadanos estamos demasiado confiados, demasiado temerosos, demasiado desconfiados, estamos asumiendo más riesgos de los posibles. Bueno, y una de las cosas que hay que gestionar es precisamente eso. Perdón, que me he extendido demasiado. Hay unas cuantas preguntas más. Esta sale un poco fuera de lo que hemos hablado hasta ahora, pero puede conectarse. Y es esta sensación de impotencia que sentimos muchos ante el poder de las grandes empresas que manejan los datos, el Big Data. Es decir, cómo hay como una especie de control que desconocemos de nuestras propias vidas y cómo podemos hacerle frente a eso, dice el compañero Gabriel Navarro, si la inteligencia colectiva es el arma que tenemos frente a esta nueva amenaza de estar controlados por un ojo que todo lo ve, más que nosotros incluso. Bueno, si abrimos esa carpeta, corremos el riesgo de no dormir esta noche, porque esa es una carpeta apasionante y además yo es precisamente lo que estoy trabajando ahora mismo. Tengo ahora mismo un proyecto de investigación sobre la automatización, los efectos de la inteligencia artificial en la democracia, de la robotización, de la automatización de las decisiones, ¿no? Y eso es un tema que me apasiona. Ahora mismo de escribir un artículo sobre la política de los grandes datos. Por cierto, creo que escribiré un artículo en El País, lo tengo ahí en proyecto, espero que nadie me robe el título, que lo voy a titular Grandes datos, pequeña política, donde quiero decir que hay mucha mitología en torno a los datos, ¿no? Ahora mismo hay muchas mitologías en torno a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la digitalización. No me da tiempo más que a pegar un par de golpes a 2 o 3 mitos, ¿no? Uno de ellos, nuestros problemas son de falta de datos. Si tuviéramos suficientes datos, podríamos establecer correlaciones entre ellos y desaparecería la política ideologizada en la que vivimos. No es verdad, no es verdad. Los datos tienen que ser interpretados, los datos nunca serán suficientes, las correlaciones no van a anular a las causalidades, se requiere una interpretación también crítica de por qué se originan esos datos y no otros. Los datos no son algo aséptico y neutral, ¿no? Hay todo un debate ahí maravilloso, precioso, yo me estoy asomando, estoy aprendiendo fundamentalmente, donde hay muchas cosas que decir. Otro tanto sobre el tema de la vigilancia, la privacidad, no me da tiempo, bueno, no me da tiempo y además aunque lo tuviera tampoco tengo la solución, pero no comparto mucho ese marco mental Foucaultiano de que aquí hay un panóptico que observa todo, por supuesto que hay un gran debate acerca de quién son los datos, qué se hace con los datos, qué hacemos con las big tech, con esas grandes compañías, etcétera. Y tiene que haber un tema de regulación que es muy difícil, que es muy complicado. Pero al mismo tiempo me parece que deberíamos poner en marcha otro debate, que es qué significa cómo se establece en la sociedad actual la frontera entre lo privado y lo público. Es decir, ¿qué tipo de privacidad estamos defendiendo cuando al mismo tiempo que nos roban los datos para sugerirnos o para observar nuestra movilidad y nuestro consumo y darnos recomendaciones targeted, o sea, con un destinatario concreto, al mismo tiempo que eso, nosotros somos los propios beneficiarios, ¿no? de eso, ¿no? Es decir, estamos recibiendo continuamente sugerencias que tienen que ver con nuestro comportamiento. Bueno, y a mí no me gustaría renunciar a muchas de ellas. Hay muchas sugerencias que a mí me vienen muy bien. Bueno, yo creo que aquí hay un debate que no lo podemos cerrar con un carpetazo, ¿no? Pero que es muy interesante, ¿no? ¿Qué tipo de privacidad hay en un entorno en el que continuamente estamos nosotros mismos emitiendo datos, expresando continuamente cosas?
queremos beneficiarnos, antes decía, queremos beneficiarnos de la automatización, pero no dejar de ser soberanos. Bueno, ahí hay un problema. Ahora, queremos beneficiarnos de un espacio de Internet, un espacio digital, donde cualquiera puede expresarse y puede decir lo que quiera, y al mismo tiempo queremos proteger nuestras opiniones y nuestra intimidad. De alguna manera, lo que está ocurriendo es que nos estamos espiando a nosotros mismos. O sea, este dualismo según el cual nosotros seríamos unos sujetos, unos ciudadanos pasivos, inocentes, a los que simplemente nos están robando los datos, creo que es un esquema un poco simple, porque nosotros estamos colaborando, a veces con gran entusiasmo, en esa transacción de datos en beneficio de consumo más razonable, etc. Es decir, ya sé que con esto no soluciono nada y necesitaríamos muchísimo tiempo, pero simplemente quería poner sobre la mesa el carácter enormemente problemático y al mismo tiempo apasionante de los debates que se nos abren por delante. Debates que tienen que ver con qué tipo de soberanía tenemos los humanos en un entorno, en un ecosistema humanos-máquinas. ¿Podemos seguir pensando que somos soberanos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué significa decidir en una democracia algorítmica? ¿O qué tipo de privacidad tenemos en un entorno que lo queremos muy expresivo, muy abierto, ¿no? Bueno, dicho sea para complicar un poco más las cosas. Sí, ese es un debate abierto y no terminable. Hay alguien que pregunta también por el valor de la experiencia, es decir, por qué no hemos aprendido nada de lo que pasó en marzo y hemos vuelto a repetir esta situación ahora, y si esto no nos ha pasado en otros momentos también, ¿no? Esa capacidad de olvidar cosas que están en nuestra experiencia. Bueno, primero de todo, una mala noticia. Tengo una mala noticia. Quedaros. Para ser cada vez más inteligente, ya no basta simplemente con envejecer. Antes, uno se hacía más listo simplemente cuando se hacía mayor. Ahora, yo creo que nos hacemos más tontos, como nos lo recuerdan nuestros hijos, cuando tenemos alguna dificultad tecnológica. ¿Cómo representábamos antes a la sabiduría? Los cuadros antiguos, estoy pensando en un cuadro de un pintor navarro que representa el consejo de sabios de un pueblo, de una aldea, de una tribu. Varones, por cierto, varones, no mujeres, barbados, de edad avanzada. ¿Qué significa eso? Significa que la civilización ha ido durante toda su historia acumulando saber en una dirección lineal progresiva. Esto se nos ha roto por mil pedazos, tampoco tengo tiempo de explicarlo, concededme que es así, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora es más bien que como estamos en un horizonte de gran volatilidad, de gran aceleración, de cambios disruptivos, ¿qué significa eso? Significa que la experiencia pasada es cada vez menos relevante para orientar las decisiones en el momento presente, ¿no? Si cambian las condiciones a gran velocidad, lo que valía ayer. El otro día el ministro de Sanidad anunciaba una ley o una institución de un procedimiento de alertas tempranas para las crisis, lo cual a mí me preocupó. Primero, eso significaba que no lo había, pero bueno, ya lo sabíamos. Segundo, ese protocolo para las crisis habría valido probablemente para la gestión de la crisis actual, pero ya no va a valer para la próxima, porque la próxima va a tener unas características diferentes. En buena medida. Habrá una parte que sí y otra parte que no. Exagero un poco, exagero un poco pro bono belli, por la guerra, ¿no? por la discusión nuestra, ¿no? Pero no exagero demasiado. Es decir, creo que hoy en día, lo voy a decir de una manera también provocativa, hoy en día, en lugar de aprender del pasado, como decía Hegel, por cierto, hace 200 años, de la historia lo único que podemos aprender es que de la historia no podemos aprender nada, ¿no? Pues eso lo decía Hegel hace 200 años, ahora lo diría muchísimo más.
Del pasado se aprende muy poco. ¿De qué hay que aprender? Del futuro. Es decir, esto es una operación, es una operación extremadamente forzada, ¿no? Que es, confiemos menos en la experiencia del pasado porque la vigencia, la validez de esas lecciones caduca o se mantiene solo en una parte muy reducida, e intentemos anticipar las experiencias del futuro. Pensemos, por ejemplo, de una manera más estratégica. Tratemos de anticiparnos. Diseñemos escenarios futuros. Hagamos prospectiva. Ocupémonos de lo que pensamos que va a venir. No para adivinarlo, como en culturas tradicionales era propio de aquellos que los videntes, los profetas, etcétera, que adivinaban el futuro que inexorablemente va a venir. No, configurémoslo, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque el futuro no es algo inexorable, ¿no? Nuestros abuelos, ¿qué visión tenían del futuro? Para nuestros abuelos el futuro era algo muy lejano, inexorable y en continuidad con el presente. Para nosotros, ¿qué es el futuro? Algo muy cercano, la velocidad de obsolescencia de nuestro teléfono móvil. Algo no solamente no es inexorable, sino que depende mucho de nuestras decisiones actuales. Como decía Luhmann, el futuro depende cada vez más de nuestras decisiones, de una manera que parcialmente desconocemos. Y en tercer lugar, el futuro no está en conexión con el pasado y con el presente, sino que ofrece muchas rupturas, ¿no? Pensemos que antes, cuando en la universidad hacíamos planes estratégicos o en cualquier institución, lo que pensábamos era cuánto íbamos a crecer, cuántas nuevas facultades, cuántos nuevos edificios, ¿no? Ahora más bien lo que hacemos es ir a Bolonia y decir, ¿sigue teniendo sentido esto? Vamos a un psicoanalista, ¿no? Bolonia es el psicoanalista de la universidad, en unos momentos en los cuales ya no sabemos si somos una institución que se dedica al conocimiento, a dar empleo, a entretener a los adolescentes, que no vale para nada, o es la cresta de la ola del progreso, ¿no? Bueno, ese tipo de cambios son para aquellos para los cuales la experiencia del pasado es muy útil. Perdón, me he enrollado excesivamente, pero me he dejado sin decir una cosa, ¿no? Que esta persona me preguntaba, y seguro que ya le he decepcionado mucho, por qué no nos preparamos suficientemente para la desescalada ¿no? Y para esta segunda ola. Bueno, ahí hay errores de diverso tipo, podríamos hacer un registro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, en favor o en disculpa de quienes toman las decisiones, que el primer confinamiento, la desescalada y este segundo semiconfinamiento son constelaciones de actores y de circunstancias de muy diversa naturaleza. Se parecen muy poco. El primer confinamiento fue muy fácil de gestionar. Todos a casa, punto. Se acabó la historia. Y me lo decía un policía local de mi pueblo. Me decía, esto para los policías es facilísimo, no tiene que haber nadie en la calle. Si hay alguien en la calle, seguro que con una multa, seguro, o tiene un papel o tiene una multa. O tiene un papel o se lo damos nosotros, ¿no? Es fácil. Llega por tanto, los ciudadanos no teníamos nada que hacer, obedecer. Llega el desconfinamiento. ¿Y qué pasa? Que el Estado, el poder, las autoridades nos dicen, a partir de ahora vosotros tenéis la responsabilidad. Tú toma las decisiones que te parezcan convenientes, de acuerdo con estos criterios de distancia, de movilidad, de máscara, de mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? El poder pasó a estar en manos distribuidas. ¿Cómo se iba a comportar eso? Lo digo yo que estaba en la comisión en la que estábamos viendo cómo funcionaba, ¿no? Y recogíamos los datos. Por cierto, todo esto además en un contexto informativo lleno de falsas noticias, desinformación. Miguel Bosé, Donald Trump, junto con científicos de gran reputación, peleados entre sí, ¿no? ¿Qué hace el ciudadano ahí? Es que eso es de una complejidad enorme, pero claro, al mismo tiempo hay que gobernarlo. ¿Pero cómo se gobierna eso? Tercera situación en la que estamos ahora.
bueno, hay cosas que podríamos haber preparado, hay cosas que se han preparado mejor, ahora hay mascarillas, hay muchas. Por ejemplo, ahora mismo sabemos cómo se hacen los protocolos acerca de qué hacer con una persona que entra en la UCI. En la primera ola hubo un estudio que recuerdo vagamente de una revista científica que ponía el ejemplo de 2 clínicas en Alemania en las cuales había habido una gran diferencia en cuanto al número de muertos de gente que había entrado en la UCI. La razón, en una clínica entubaban al que llegaba y en la otra no. Y parece ser que entubar, estoy hablando de un tema del que no sé nada, solamente hablo de referencia, ¿no? Pero parece ser que entubar en aquel momento era una práctica muy arriesgada y que no había que entubar necesariamente, ¿no? Salvo, bueno, estos protocolos se han mejorado y ahora mismo hay índices que están bajando precisamente por esto. Pero, por otro lado, tampoco sabíamos cómo se iba a comportar el virus con el verano y con el invierno. No sabemos todavía, porque no ha llegado la gripe estacional, no sabemos cómo se va a comportar la concordancia en el mismo momento de la gripe estacional con el coronavirus. No sabemos, no lo sabe nadie. No sabemos si la inmunidad va a tener mucha duración, poca o ninguna. Con tal conjunto de ignorancias, yo realmente me atrevo poco a poner el dedo acusador sobre aquellos que toman las decisiones fundamentales. Patricia, no te oímos. No te oímos. Ahora sí. Decía que para cumplir con el horario que nos habíamos prefijado, te voy a hacer 2 últimas preguntas a ver qué te parecen. Una tiene que ver con la aparición de nuevos dispositivos institucionales de participación. Por ejemplo, esta especie de asamblea ciudadana que en Francia ha valorado el cambio climático y ha hecho una serie de propuestas, que en España se anunció también que se va a crear una asamblea ciudadana parecida, que cogen como modelo los jurados incluso de los juicios y se eligen por sorteo y son una especie de representación en miniatura de la sociedad, pero que pretende hacer un debate y devolver a la opinión pública unas conclusiones. ¿Qué piensas de este tipo de nuevos dispositivos de participación? Y luego una pregunta que hace otro amigo nuestro, Antonio José Cano, que hace referencia además en tu libro. ¿Qué piensas de los filósofos un poco de referencia como Agamben, Zizek o Hahn, lo que han estado comentando sobre la pandemia y si han estado, a tu juicio, a la altura de las circunstancias? Esa es una pregunta con retintín. Bueno, empiezo por la primera, ¿no? Por el orden, respetando el orden. He llegado un poco justo a nosotros porque teníamos un seminario en Florencia de preparación de la Convención para el Futuro de Europa, que lanzó von der Leyen, que bueno, ahora mismo está todo patas arriba por el coronavirus, pero se va a realizar dentro de poco. Y al Instituto Europeo nos han encomendado una discusión previa acerca de cómo, qué expectativas, cómo se podía hacer. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Uno de los ejemplos que se ha puesto ahí, bueno, que lo he puesto yo concretamente, ha sido precisamente la reciente convención climática en Francia, ¿no? Me parece, en términos generales, que son iniciativas muy interesantes, experimentos que hay que hacer y que habría que hacer más. Y eso que yo no soy una persona especialmente entusiasta de la participación, por principio. Más bien soy una persona que siempre que me invitan a estas cosas pongo las dificultades. Hoy he tenido que decir varias veces, disculparme que diga esto, pero yo soy aquí el hombre de las dificultades, ¿no? Y les he puesto varios ejemplos de cosas que hay que prevenir, efectos. Por ejemplo, una cosa que les he dicho, si hacemos un debate sobre el futuro de Europa, lo más probable es que la gente que se apunte sea la gente más europeísta, pero eso no es representativo de lo que hay, ¿no? Al mismo tiempo, eso puede suscitar una reacción como la que ocurrió en la pasada convención constitucional, cuando
que se perdió, salió que no, con la ex Francia y Holanda, ya se vino todo abajo, porque se consiguió se cometió un doble error que es difícil de cometer al mismo tiempo. Se dispararon las expectativas de federalización de Europa, lo cual produjo un enorme miedo en los intergobernamentalistas o en los nacionalistas, en los estados, produjo un enorme miedo, pero al mismo tiempo, en el resultado, fue muy insuficiente para los verdaderos federalistas. De alguna manera, resultó demasiado poco federalista para los federalistas y demasiado federalistas para los antifederalistas. Bueno, creo que estos dispositivos tienen que estar diseñados bien. En el caso de la Convención francesa, ha habido muchas críticas sobre dos temas. Por supuesto, el grupo era un grupo random, o sea, era un grupo elegido al sorteo y, por tanto, bueno, con criterios de paridad y de otro tipo. Bueno, eso se puede diseñar para que esté bien hecho, pero el núcleo dirigente y los expertos invitados eran todos muy pro clima, digamos, o sea, muy convencidos de que el cambio climático era un problema y tal. Y por tanto, no se ha... era muy llamativo. Además, encima eran en el grupo dirigente, los dos que co-lideraban el asunto eran muy de sensibilidad muy ecológica y de sensibilidad muy de izquierdas. Bueno, si quieres hacer un debate en el seno de la izquierda, está muy bien, pero si quieres hacer un debate que movilice a la sociedad, de entrada estás excluyendo a un porcentaje muy significativo de la población, ¿no? Y haciendo antipática la causa ecologista y haciéndola poco transversal, que yo creo que es lo que hay que hacer. Entonces, hay que hacerla transversal. Entonces, es muy importante que el núcleo que dirija y que el tipo de expertos a los que se inviten no sean de los nuestros. Claro, nosotros hay que pensar que los que estamos hoy en estos momentos, un jueves a las 8:30, escuchando a un pesado filósofo hablando de estas cosas, somos gente por la causa, pero que no somos nada representativos de la sociedad que hay en Cartagena. No sé si para bien o para mal, pero no somos representativos. Esto no es lo que hay habitualmente. Pero nos interesa la gente que no está aquí. Nos interesa que la gente que no está aquí entienda que el cambio climático es muy importante, bueno, que todo lo que hemos hablado aquí es importante. ¿Cómo implicamos a esa gente? Creo que los procedimientos deliberativos participativos tienen una utilidad limitada en esa implicación, porque la gente que suele meterse en esos líos, pues es la gente que ya está a favor. La segunda cosa, bueno, de mis colegas que critico en mi libro tengo muy mala opinión. Mira, os voy a contar una cosa. El periódico El País, me pidió que contactara con Habermas para hacerle una entrevista sobre la crisis del coronavirus. Y lo hice. Y le llamé y le pregunté a ver qué quería, si podía dar una... Y me dijo, todavía no, es la hora de los epidemiólogos. Pero hubo muchos filósofos que salieron muy rápidamente, algunos, perdonar, hacer el ridículo. El caso de George Agamben, al que le aprecio mucho por otras cosas, me parece especialmente significativo, que una persona que sostiene que vivimos en un estado de excepción, llega las medidas de alerta o de alarma, como le queramos llamar, y dice, esto es una confirmación de lo que yo decía, hay que decirle, oye, vuelve a la lógica formal clásica, a los silogismos que aprendimos en primero de carrera. Si estábamos en un régimen de excepción, es que no hacía falta declararlo. Esto, o sea, me parece una frivolidad. Bueno, y luego ya el caso de Zizek, Zizek es un poco payaso, es un poco clown de la filosofía, lleno de ocurrencias, y decir que el capitalismo iba a sufrir una explosión del tipo de la que aparece en esta película Bill Kill, tal, ¿no? Bueno, ya, como le gustan las metáforas cinematográficas, explicaba, pero no nos explicaba a qué tipo de comunismo íbamos a ir. Eso me parece una frivolidad total. Yo creo que los filósofos somos una voz, pero que solamente lo hacemos bien si escuchamos mucho, si escuchamos a otros expertos, si somos un poco más modestos, que nos ocupemos del todo no significa que lo sepamos todo. Y he incumplido este consejo hoy, hablando probablemente demasiado.
En absoluto, Daniel, en absoluto. Bueno, lo vamos a dejar aquí, si os parece bien, agradeciendo muchísimo, de verdad, sé que hablo en nombre de todos los que nos habéis seguido, a Daniel, su generosidad, sus comentarios, su conocimiento, también a David, el esfuerzo que ha hecho también por estar con nosotros y su aportación, y a todos vosotros por habernos seguido y haber participado, e invitaros finalmente a que estéis atentos a los actos de Cartagena Piensa a través de su página web, porque ahora vamos a dedicarnos prácticamente en exclusividad al mundo telemático y online, que es nuestra obligación en este momento, pero seguro que van a haber debates apasionantes como el de esta tarde. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Daniel. Hasta otra. Hasta pronto. Hasta la próxima.